Kaname, un estudiante de segundo año de secundaria, estaba relajándose y navegando en su teléfono, buscando comprar una motocicleta, cuando su amigo cercano, Shinosuka, de repente se apresuró a mostrarle una foto de un fenómeno extraño que se estaba extendiendo por Shibuya. La imagen mostraba numerosos agujeros con forma cuadrada que parecían siluetas humanas, que supuestamente aparecían con frecuencia creciente en calles concurridas. La atmósfera en el aula se volvió tensa cuando su compañero de clase, Kyoda, irrumpió preguntando ansiosamente sobre la asistencia de Hamada ese día. Al enterarse de que Hamada estaba ausente, mostró una clara preocupación, mientras Kaname de repente recordó haber recibido un mensaje de Hamada la noche anterior. Cuando abrió el mensaje, descubrió que contenía un enlace a una aplicación llamada Juego de Darwin. Aún confundido, apareció Hamada para advertirle, intentando evitar que Kaname interactuara con el juego. Pero Kaname accidentalmente tocó la pantalla. Inmediatamente, una extraña criatura parecida a una serpiente emergió del teléfono, mordió el cuello de Kaname, haciéndolo levantarse en pánico, antes de colapsar instantáneamente en el suelo del aula. Cuando recuperó la conciencia, Kyoda invitó a Kaname a reunirse esa noche para aprender más sobre el juego de Darwin. Todavía conmocionado por lo que había sucedido, decidió tomarse el día libre de la escuela y regresó a casa en un estado de pensamientos confusos. Mientras viajaba en tren, la aplicación Darwin's Game mostró repentinamente una invitación dual. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, el sistema lo emparejó automáticamente con un jugador usando el apodo Panda. Sorprendentemente, la persona sentada frente a él en el tren era su propio oponente. El hombre inmediatamente sacó un cuchillo y atacó, obligando a Kaname a huir, salir del tren y correr por la abarrotada calle para escapar. Aunque encontró una estación de policía para buscar ayuda, el oficial allí fue asesinado por Panda justo frente a sus ojos. En esta situación desesperada, apareció Kyoda con una ballesta para rescatar a su amigo. A pesar de ser alcanzado por una flecha, Panda logró usar su habilidad de invisibilidad para acercarse y herir seriamente a Kyoda. Mientras el oponente tambaleaba por sus heridas, Kaname rápidamente ayudó a Kyoda a escapar a un estacionamiento cercano. A lo largo del camino, Kyoda reveló que lo que estaba sucediendo era parte de las brutales reglas de supervivencia del juego de Darwin, donde los participantes se ven obligados a luchar hasta la muerte para sobrevivir. Los dos intentaron resistir en el estacionamiento. Kaname quería pedir ayuda, pero Kyoda explicó que el juego no permite a los jugadores contactar con el mundo exterior. Más tarde, Panda los rastreó hasta su escondite. Sin más opciones, Kaname dejó a Kyoda en un lugar seguro y desvió al asesino llevándolo a una persecución. Según su amigo, si podía sobrevivir hasta que el tiempo del partido expirara, ganaría. Panda una vez más se volvió invisible y avanzó rápidamente con su cuchillo, pero durante la persecución, desafortunadamente tropezó con un coche y cayó. En ese momento, el tiempo del partido terminó. El cuerpo del oponente comenzó a mostrar extrañas formaciones cúbicas, luego se desintegró gradualmente, con partes del cuerpo desapareciendo en la nada. En cuestión de segundos, donde había estado apareció un profundo agujero cuadrado idéntico a los que Shinosuka había compartido en la foto el día anterior. Panda había sido en realidad quien mató a Hamada anteriormente. Cuando Hamada fue atacado, logró enviar un mensaje de auxilio a Kaname, pero Kaname solo lo abrió a la mañana siguiente, haciendo que todo fuera demasiado tarde. Al regresar a Kyoda, Kaname descubrió que su amigo tampoco había sobrevivido, dejando solo un mensaje final, esperando que Kaname siguiera viviendo para superar el juego. En ese momento, Kaname recibió un nuevo mensaje de un jugador con el apodo Shuka, ofreciendo reunirse en un almacén en la zona portuaria si quería ayuda. Cuando llegó, se encontró con una chica rubia llamada Shuka. Ella admitió que había estado siguiendo a Kaname en secreto desde que se unió por primera vez al juego de Darwin. Shuka exigió que Kaname demostrara su habilidad especial otorgada por el juego, llamada Sigil, pero Kaname no sabía nada al respecto. Shuka explicó que un Sigil es una habilidad especial única que cada jugador posee después de ser mordido por la serpiente en la aplicación. Normalmente los jugadores pueden activar esta habilidad sin ninguna guía. Aunque la aplicación incluye una sección que detalla cada información de Sigil, la cuenta de Kaname mostró un error y no pudo ser identificada. Shuka decidió probar el poder de Kaname desafiándolo a un partido de Darwin's Game. Su sigil le permitía controlar cadenas de hierro. Tan pronto como comenzó el duelo, ella se lanzó hacia adelante, obligando a Kaname a huir por todo el almacén. Aunque había comprado una pistola para defensa propia antes de llegar, la había dejado en casa por temor a problemas legales. Mientras corría, de repente descubrió que un arma apareció en su mano, posiblemente activada por su emblema. Inmediatamente la usó para contraatacar, obligando a Shuka a esquivar. Aprovechando esta ventaja, Kaname creó una trampa destruyendo el sistema eléctrico. Luego emergió de la oscuridad para someter a su oponente. Él declaró que no quería matar a nadie a menos que fuera absolutamente necesario, y aún esperaba que ambos pudieran sobrevivir. Ante la determinación de Kaname, Shuka accedió a rendirse y desde ese momento lo consideró el líder de su grupo. Inmediatamente después de que todo se calmara, Kaname se derrumbó de agotamiento sobre el hombro de la chica rubia.
Mientras la luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana, Kaname se despertó lentamente y se encontró en el apartamento de Shuka con la chica rubia que había estado con él durante la batalla de vida o muerte en el juego de Darwin la noche anterior. Después de lo que había sucedido, Shuka propuso proactivamente formar una alianza con Kaname para coordinarse mejor en las próximas batallas. A pesar de cierta desconfianza persistente, Kaname asintió en acuerdo con esta oferta bien intencionada. Sin embargo, como su nivel aún no había alcanzado el B2, no podía liderar oficialmente un grupo. Por lo tanto, su relación temporalmente permaneció a nivel de amistad dentro del sistema. Shuka pasó la mañana explicando a fondo las características del juego. Reveló que cada vez que los jugadores ganan partidas, se les otorga una cierta cantidad de puntos. Estos puntos se pueden convertir en moneda o usarse para comprar artículos de apoyo. Uno de los artículos más útiles se llama refugio, que permite a los jugadores ocultarse temporalmente del sistema de emparejamiento durante una semana. Durante este tiempo, nadie puede desafiarlos mediante la función automática, aunque los encuentros directos fuera del juego todavía son inevitables si se encuentran con oponentes en la vida real. Inmediatamente después, Kaname probó la función de conversión usando 10 puntos para intercambiarlos por dinero en efectivo, lo que resultó en dejarlo atónito de que esa pequeña cantidad de puntos se convirtiera en 1.000.000 de yenes. A la mañana siguiente, Shuka arregló reunirse con él en otro lugar. Antes de irse, le recordó a Kaname que debía mantener el secreto absoluto sobre el juego de Darwin, ya que cualquier divulgación de información a personas ajenas sería severamente castigada por el sistema. Por esta razón, los jugadores veteranos a menudo usaban el apodo D-Game en lugar del nombre completo del juego. Esta reunión tuvo lugar en Shibuya, donde un evento raro, la búsqueda del tesoro, se estaba llevando a cabo hoy, atrayendo a numerosos jugadores de varios niveles. Llegaron rápidamente y esperaron la hora de inicio. Mientras esperaban a Shuka, que había ido al baño, Kaname aprovechó para navegar en su teléfono y verificar información. De repente, un desconocido se acercó corriendo y le arrebató el dispositivo de la mano. Luego le hizo señas a Kaname para que lo siguiera. Sin otra opción, siguió en silencio al extraño por la calle concurrida, manteniéndose vigilante. Cuando giraron en un pequeño callejón con pocos transeúntes, el hombre rubio comenzó a hacer comentarios sarcásticos, insinuando que Kaname había sido descuidado al perder su teléfono, el artículo más importante para cualquiera que participe en D-Game. Según esta persona, perder o que te roben el dispositivo era equivalente a poner fin a tu destino en este brutal juego. Después de obligar a Kaname a seguirlo a un callejón estrecho y apartado, el misterioso hombre rubio finalmente reveló su verdadero propósito. No era un ladrón común, sino un jugador experimentado en el juego de Darwin, incluso pertenecía a un grupo de alto rango. Su motivo para acercarse a Kaname no era el teléfono, sino la curiosidad. Quería verificar las capacidades de un recién llegado que acababa de entrar en esta feroz arena, alguien que había sobrevivido a un encuentro con Shuka, una guerrera legendaria con el apodo de la Reina Invicta, que nunca había perdido en ningún combate desde que entró en el juego. Después de aclarar su objetivo, el hombre devolvió el teléfono a Kaname y lo desafió a un duelo 1 a 1 para determinar sus habilidades relativas. Para Kaname, esta era una acción sin sentido, ya que no quería gastar energía en peleas sin propósito. Sin embargo, su negativa no detuvo a la otra persona. Tan pronto como Kaname mostró falta de cooperación, el otro hombre inmediatamente lanzó un golpe directo que lo derribó al suelo antes de que pudiera reaccionar. Obligado a un rincón sin otras opciones, Kaname tuvo que defenderse. Rápidamente convocó un arma eléctrica, un taser formado a partir de su propia habilidad de sigilo, y cargó activamente hacia el retador. Aunque la otra persona evitó hábilmente el ataque directo, permitió descuidadamente que Kaname le robara el teléfono. Habiendo asegurado la posesión más importante de su oponente, Kaname lo usó como una moneda de cambio, amenazando con destruir el dispositivo si la persona ante él no terminaba con esta confrontación sin sentido. La situación se revirtió inesperadamente, poniendo a la jugadora rubia a la defensiva por primera vez. Justo cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, Shuka apareció repentinamente con una mirada vigilante en sus ojos, obligando al oponente a retroceder. Sin otra forma de salir de la incómoda situación, el provocador no tuvo más remedio que rendirse. Después de devolverle el teléfono a su dueño legítimo, Kaname finalmente descubrió la identidad de su oponente. Su nombre era Inukai, miembro de la famosa organización Danju Boxing Club. Resultó que Inukai era solo un estudiante de secundaria, un año por debajo de Kaname, pero con habilidades de pelea muy superiores a las de personas normales. En el instante antes de que los tres pudieran recuperarse de este choque inesperado, el sistema de juego de Darwin de repente inició un evento importante. Apareció una notificación haciendo que los tres cuerpos brillaran. Cubos luminosos aparecieron a su alrededor y en un abrir y cerrar de ojos, cada persona fue teletransportada a un lugar completamente desconocido. Cuando recobró la conciencia, Kaname se encontró transportado a una habitación misteriosa donde la búsqueda del tesoro había comenzado oficialmente. Mientras Kaname fue teletransportado a una habitación extraña, Shuka apareció en medio de una calle principal.
Al principio todo parecía normal a simple vista, pero la atmósfera rápidamente se volvió inusual. Los residentes locales que no tenían conexión con el juego de Darwin de repente perdieron el conocimiento, sus ojos vacíos como si estuvieran bajo control externo. Sin ningún tipo de indicación, todos simultáneamente se dieron la vuelta y caminaron hacia sus casas, actuando como si estuvieran hipnotizados por una fuerza invisible. En ese momento, el teléfono de Shuka vibró. El familiar icono de serpiente apareció en la pantalla, emitiendo una voz fría y mecánica, comenzando a anunciar las reglas de un evento completamente nuevo, una variante especial llamada Batalla Real. A diferencia de los enfrentamientos ordinarios, esta vez el juego presentó una misión más ardua. Los 31 jugadores que participaron en el evento fueron informados de que la tarea principal era recolectar collares especiales dispersos por toda la ciudad. Había un total de 300 collares divididas en 7 tipos correspondientes a 7 niveles de puntos diferentes. Cuanto más raras eran, mayor era la recompensa. Los collares no eran simplemente premios, sino que también determinaban la supervivencia. Cualquier persona que no lograra recolectar al menos 3 en 24 horas sería eliminada inmediatamente por el sistema. Los jugadores podían usar las cámaras de sus teléfonos o mapas del sistema para localizar collares en el área permitida, pero no podían rastrear las posiciones de otros oponentes. Además, todo movimiento estaba restringido a los límites del mapa del juego. Aquellos que excedieran el límite serían tratados sin advertencia. Tan pronto como usó la cámara para escanear el entorno de la habitación a la que había sido teletransportado, Kaname descubrió rápidamente un objeto escondido debajo de la cama, un raro collar de rubíes valorado en hasta 500 puntos, equivalente a 50 millones de yenes al convertirlo. Aunque el evento acababa de comenzar, ya tenía un comienzo con suerte. Sin embargo, esta ventaja se desvaneció rápidamente cuando Kaname se dio cuenta de que no era el único en el edificio. Cada piso mostraba signos de actividad, sombras en movimiento, el sonido de pasos cuidadosos y puertas abriéndose y cerrándose silenciosamente. Percibiendo el peligro acechante, Kaname inmediatamente buscó salir de este lugar peligroso. Decidió no usar el ascensor por miedo a que alguien estuviera escondido en una emboscada. Para prepararse para situaciones inesperadas, invocó una pistola con su habilidad de sigilo, luego se movió rápidamente por las escaleras de emergencia. Cuando llegó a la mitad de los pisos, se encontró con otro jugador con el rostro oculto detrás de una máscara negra, sosteniendo un rifle en posición de disparo. Sin tiempo para reaccionar, Kaname se vio obligado a darse la vuelta y correr de regreso. Sin embargo, todas las rutas de escape estaban bloqueadas. Todas las salidas de emergencia habían sido obstruidas por plantas extrañas creciendo densamente, bloqueando cada paso como si alguien las hubiera creado deliberadamente. Perseguido hasta un callejón sin salida, sin otra salida, Kaname tiró el valioso collar que acababa de encontrar como compensación, esperando salvar su vida. Al ver esta acción, el oponente mostró desprecio y no se molestó en disparar su arma. Quizás a los ojos del otro, Kaname era un cobarde en el que no valía la pena gastar munición o energía. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Kaname allí, jadeando en el oscuro pasillo del juego mortal que acababa de entrar en su fase más brutal. Mientras continuaba encontrando su camino a través del estrecho laberinto del edificio, Kaname se topó inesperadamente con una niña pequeña de pie silenciosamente en el pasillo desierto. Aunque solo estaba en la escuela secundaria, Rain, esta joven, era una jugadora veterana con habilidades superiores de análisis táctico y recopilación de información en Darwin's Game. Entre los jugadores, ella era considerada como una base de datos viviente, siempre conociendo detalles sobre las habilidades, comportamientos e historia de batalla de la mayoría de los oponentes participantes. Sorprendentemente, incluso Kaname, a pesar de haberse unido al juego recientemente, ya estaba en el archivo de datos que manejaba Reine. La situación ahora se volvió extremadamente tensa. La salida de emergencia principal estaba bloqueada por plantas mutantes que crecían densamente a través de ella, lo que obligó a Kaname a considerar usar el ascensor como último recurso. Cuando se acercó al ascensor, apareció de repente una escena espantosa. El cadáver del jugador armado con un rifle que lo había cazado antes yacía inmóvil dentro del ascensor, envuelto firmemente por enredaderas como un cuerpo sin alma. Extrañamente, el cadáver no había desaparecido como suele ocurrir tras la muerte de un jugador. Esto hizo que Kaname sintiera que algo extremadamente malo estaba ocurriendo detrás de escena de este evento. Sin alternativa viable, Kaname propuso proactivamente una alianza con Reine para trabajar juntos en encontrar una ruta de escape. A medida que se adentraban más en el peligroso pasillo, Rain compartió un nuevo descubrimiento que acababa de analizar. La persona que causaba el fenómeno anormal de las plantas en el edificio no era otra que un peligroso jugador con el apodo de El Plantador de Flores. Según sus observaciones, este oponente poseía un sigilo de control de plantas de alto nivel, lo que le permitía crear enredaderas capaces de constreñir y controlar el comportamiento de los objetivos. Al oír esto, Kaname comenzó a sentirse preocupado. Hipotetizó que los jugadores que parecían haber caído no estaban realmente eliminados del juego, sino que se mantenían en un estado vegetativo, convirtiéndose en herramientas al servicio del plan del cerebro detrás de todo. Los desarrollos posteriores verificaron rápidamente esta especulación. Personas aparentemente sin sentido atacaron de nuevo, como marionetas siendo manipuladas en un juego cazando a los sobrevivientes restantes.
Toda la arquitectura del edificio parecía haberse transformado en un laberinto mortal, donde ningún pasillo era seguro. Una posibilidad más peligrosa surgió en la mente de Kaname. Tal vez todo el sistema de vigilancia del edificio había caído en manos del oponente. Si es cierto, cada movimiento que él y Reina hicieron estaba bajo control. Al darse cuenta de que la situación no podía continuar, Kaname tomó la audaz decisión de destruir todas las cámaras que aparecían en su camino. Aunque esta acción aumentaba el riesgo de una persecución directa, aún así decidió correr el riesgo para cortar la fuente de información del enemigo. En la batalla de supervivencia llamada el juego de Darwin, la vida a veces no pertenece a los más fuertes, sino a aquellos lo suficientemente claros como para quitar la ventaja al oponente incluso en la oscuridad. Después de evadir hábilmente la persecución de jugadores manipulados por poderes que controlan plantas, Kaname y Shuka encontraron rápidamente una habitación oculta en el piso intermedio del rascacielos, un lugar donde escaparon temporalmente de la observación del oponente. En ese espacio tenso y silencioso, Shuka no tardó en deducir que la persona que manipulaba todas las enredaderas era el florista, un jugador con habilidades extremadamente peligrosas para controlar plantas, probablemente monitoreando silenciosamente cada uno de sus movimientos a través del sistema de vigilancia instalado en la sala de monitoreo del edificio. Al darse cuenta de que no podían permanecer pasivos por más tiempo, inmediatamente ideó una estrategia audaz para obligar al oponente a rebelarse directamente. Al utilizar granadas que había comprado previamente a través de la función gacha de la aplicación de Darwin's Game, Shuka hizo explotar las masas de plantas que estaban fuertemente enrolladas alrededor del área de la escalera, donde el acceso estaba fuertemente bloqueado. Esto creó un corredor seguro hacia los pisos inferiores. La valiente joven asumió el papel de cebo, corriendo hacia la cafetería para atraer la atención de todos los jugadores controlados, mientras Kaname aprovechaba la oportunidad dorada para deslizarse rápidamente por una ventana estrecha, dirigiéndose directamente al vestíbulo, la zona que ofrece el camino más corto al centro de control del edificio. Shuka, a pesar de ser perseguida de cerca por enemigos armados, mantuvo una compostura admirable. Gracias a la habilidad especial otorgada por el sistema de Darwin's Game, una forma de capacidad de cálculo espacial que podía predecir la velocidad y los ángulos de movimiento con casi perfecta precisión, podía anticipar la trayectoria de cada bala y ajustar su postura de esquivar con increíble flexibilidad. Esta agilidad le ayudó a perder rápidamente a sus perseguidores sin sufrir ninguna lesión. Mientras tanto, en el vestíbulo, Kaname se acercó con cautela a la sala de control, que se sospechaba era el centro de mando de los Vines. El plan bien coordinado entre los dos obligó al florista a dejar su posición segura y enfrentarse directamente al jugador conocido como Cuervos del Atardecer. Al aparecer, utilizó completamente su habilidad, causando que plantas masivas en el área convergieran inmediatamente, envolviendo su cuerpo para formar una armadura viviente, una capa densa aparentemente inmune a ataques ordinarios. A pesar de estar mentalmente preparado, Kaname todavía se sorprendió por la solidez de la armadura de plantas. Las balas del rifle que creó usando su habilidad de materialización no lograron penetrar esa capa defensiva. Al reconocer la situación crítica, Kaname se vio obligado a lanzar una bomba aturdidora para interrumpir el ataque y luego retirarse rápidamente a una sala cercana para reorganizarse. Sin embargo, el florista no perdió la oportunidad de contraatacar. Cargó como un torbellino y lanzó un puñetazo devastador, derribando a Kaname al suelo, dejándolo temporalmente inconsciente. En ese momento de vida o muerte, en la delgada línea entre la derrota y la supervivencia, Kaname recordó de repente que su habilidad no se limitaba solo a crear armas, también podía intervenir en su estructura detallada. Inmediatamente cambió la fórmula, aumentando el contenido explosivo en cada bala para crear una presión de penetración más fuerte. La siguiente escena fue una clara evidencia de la evolución en el pensamiento de combate de Kaname. Las balas mejoradas perforaron la armadura aparentemente impenetrable del florista, obligando al oponente a sucumbir ante el fuego continuo. Aunque tuvo la oportunidad de terminar con él en el acto, Kaname decidió perdonar al otro jugador, una decisión humana rara vez vista en este mundo inherentemente brutal. Poco después apareció Rain, la chica genio del análisis de datos, que había estado monitoreando todo el proceso de forma remota. Las tres personas, incluyendo a Kaname, Reine y Shuka, oponentes en su primer encuentro, finalmente decidieron sentarse juntas y formar una alianza de supervivencia. En un juego mortal como el juego de Darwin, donde la única regla es que no hay reglas, la fuerza colectiva es el escudo más fuerte contra la muerte. Reine no ocultó el peligro potencial que pendía sobre sus cabezas. Entre los más de 300 jugadores que participan en este partido real, existía un individuo extremadamente sediento de sangre, Wang, el líder de la notoria organización, Ace. No peleaba por puntos ni recompensas, sino que simplemente tomaba el acto de matar como un placer enfermizo. Según la conjetura de Reine, era muy probable que esta persona estuviera apuntando al rascacielos, donde había una gran concentración de collares valiosos, como un terreno de caza perfecto para su insaciable sed de sangre. Sin duda, el tiempo de paz había terminado, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba.
Mientras el humo de la batalla con el florista no se había despejado completamente, otro jugador con una apariencia misteriosa, rostro oculto tras una máscara protectora, había sobrevivido al caos gracias a que afortunadamente no fue afectado por la habilidad de control de plantas. Notando que esta persona poseía habilidad para luchar y una calma sorprendente, Kaname, quien poco a poco se estaba convirtiendo en el líder espiritual del grupo, sugirió proactivamente que se unieran sus fuerzas para fortalecer su poder colectivo en preparación para las batallas brutales que se avecinaban. Sin embargo, este extraño jugador no confiaba fácilmente en nadie. Atormentado por haber sido controlado como un títere viviente, parecía cauteloso, especialmente al enfrentar a Hiragi, el que tenía habilidades para controlar plantas, quien le había hecho perder completamente el control de sí mismo. Por esta razón, él rechazó francamente la invitación, sin querer volver a colaborar con alguien que lo había convertido en una herramienta de combate involuntaria. A pesar de ser rechazado, Kaname mantuvo una actitud tranquila, sin forzar a la persona enmascarada a unirse. Sin embargo, cuando escuchó sobre Wang, el infame líder de la organización Ace, los ojos del otro de repente cambiaron de color. Una ira latente pareció estallar, revelando un pasado no resuelto. Después de unos segundos de silencio, el jugador misterioso se quitó la máscara, revelando su verdadera identidad en el juego, Ryuji. Esta acción marcó un punto de inflexión, el momento en que se unió oficialmente a una alianza con Kaname. Al mismo tiempo, Hiragi, quien antes había estado controlado por una fuerza más poderosa, también eligió unirse al grupo, convirtiéndose en un aliado confiable. Gracias a su sigilo de control de plantas, se le asignó inmediatamente la tarea de bloquear todos los accesos al edificio. Las enredaderas y raíces se extendieron como una telaraña, transformando el área en una base fortificada, preparándose para el gran enfrentamiento que se avecina. La alianza de 4 personas, Kaname, Ryuji, Hiragi, Shuka, comenzó a formar una defensa directa enfrentando a la organización As. Sin embargo, antes de que la situación pudiera estabilizarse, ocurrió otro desarrollo. Kaname recibió repentinamente una señal de auxilio de Shuka. Esto le sorprendió, ya que ella era una guerrera de clase A, famosa por ser invencible. Ser llevado a una posición tan vulnerable señaló una amenaza aterradora acechando cerca. En el área subterránea oriental, Shuka había caído en una trampa tendida por un joven jugador. Él poseía un sigilo que controlaba el agua y el hielo con alta precisión hasta el punto de casi la perfección. Aprovechando el terreno estrecho del túnel, el oponente creó gruesas paredes de hielo detrás de Shuka, bloqueando completamente su ruta de escape. Sus flechas de metal no podían penetrar la barrera fría, dejándola en un callejón sin salida. La situación se volvió aún más grave cuando el agua comenzó a inundar el espacio cerrado. El oxígeno se estaba agotando, cada movimiento se volvió difícil y el tiempo de supervivencia se estaba agotando. Ante este peligro, Kaname tuvo que tomar la responsabilidad de rescatar a su compañero en medio de los peligros que los rodeaban en el juego de Darwin, donde un solo error podría significar un final permanente. Al recibir la señal de auxilio de Shuka, su cercana compañera, que había luchado junto a él en muchas batallas de vida o muerte, Kaname no dudó en tomar una decisión inmediata. Reconociendo la situación urgente, decidió salir a rescatar a la chica, llevando a Ryuji como apoyo. Mientras tanto, Rain y Hiragi permanecerían temporalmente en el rascacielos, continuando la misión de proteger el bastión principal, preparándose para la posibilidad de que la organización AC de Wang lanzara un ataque repentino en cualquier momento. Mientras se dirigían al área donde Shuka había enviado su señal, Kaname aprovechó la oportunidad para explicarle a Ryuji las características del sigilo personal que poseía. La habilidad de Kaname, el martillo del dios del fuego, le permitía copiar objetos que había tocado directamente, aunque la limitación residía en la complejidad de la estructura. Artículos simples como armas portátiles o dispositivos pequeños podían ser copiados perfectamente, pero para objetos con estructuras mecánicas sofisticadas o sistemas electrónicos de múltiples capas, la recreación era casi imposible. A medida que el grupo de Kaname se acercaba a las coordenadas objetivo, Rain e Hiragi se separaron para encargarse de observar el área alrededor del edificio. Mientras revisaban los dispositivos característicos de las pulseras de los jugadores del juego de Darwin, descubrieron que cada uno tenía un código QR que contenía una secuencia numérica, sin que hubiera dos iguales. Al notar esta anomalía, ambos teorizaron que las pulseras podrían estar ocultando un significado más profundo relacionado directamente con la verdadera naturaleza del juego, más allá del papel habitual de identificación o limitación de tiempo. Al mismo tiempo, Kaname y Ryuji siguieron la señal del brazalete de Shuka, llegando a un túnel peatonal en el extremo sur de la ciudad. Antes de la entrada, vieron a una chica aparentemente tímida parada en silencio. Aunque sospechoso, Kaname decidió ignorarla y continuó siguiendo la señal. Finalmente, la señal lo llevó a una sección del túnel sumergida en agua. Sin dudarlo, se zambulló, decidido a encontrar a Shuka a toda costa mientras Ryuji se quedaba atrás en la guardia. Tan pronto como Kaname se fue, Ryuji comenzó a sentir que algo estaba mal con esa chica extraña.
Sus ojos estaban demasiado alerta, sin mostrar signos de pánico ni miedo. Sintiendo una intención asesina extendiéndose silenciosamente, Ryuji sacó inmediatamente su pistola, interrogándola sobre su verdadero propósito. Sin evasión, la chica rápidamente reveló su verdadera identidad. Ella era Souta, poseedora de habilidades de control de agua y hielo, quien había herido gravemente a Shuka en el túnel. Inmediatamente después, de repente corrió hacia una tienda en ruinas cercana, comenzando otra persecución tensa. Mientras Ryuji continuaba persiguiendo a su oponente, rápidamente se encontró en una posición difícil de controlar. La persona que encontró era un adolescente con poderes de manipulación del hielo, un raro sigilo con la capacidad de controlar el entorno físico de maneras desfavorables para los enemigos. Con una velocidad de reacción extremadamente rápida y habilidades agudas para usar el terreno, el chico no solo creó muros de hielo para bloquear los movimientos de Ryuji, sino que también lo atrapó hábilmente con parches solidificados bajo sus pies, haciendo que cada movimiento fuera lento. Justo cuando una afilada hoja de hielo estaba a punto de hundirse en un punto vital débil en el cuerpo de Ryuji, algo inesperado sucedió. Otra personalidad dentro del chico que controla el hielo despertó de repente. Esta entidad interna tomó el control en un instante, deteniendo el comportamiento extremo antes de que la hoja tocara la carne del oponente. Al mismo tiempo, en el túnel de agua profundo debajo de la ciudad, Kaname estaba realizando una misión extremadamente peligrosa. Decidido a encontrar el paradero de Shuka, aceptó el riesgo de sumergirse en el corredor lleno de agua helada, que una vez había estado completamente congelado por la influencia de los sigilos circundantes. El grueso muro de hielo que bloqueaba la entrada obligó a Kaname a usar un arma de mano para abrir una pequeña brecha lo suficientemente grande como para que su cuerpo pudiera pasar. Cada golpe consumía una considerable cantidad de fuerza, mientras el oxígeno se agotaba cada vez más. Nadando a través del hielo agrietado, continuó sumergiéndose más profundo, entrando en una zona de agua completamente oscura y sin luz. Tras una búsqueda urgente con visibilidad limitada, Kaname descubrió a Shuka, su compañera cercana, inconsciente, flotando en el agua helada. Su rostro estaba pálido, su respiración débil, indicios de que su condición se había vuelto extremadamente crítica. Sin permitirse dudar ni por un segundo, Kaname llevó a Shuka a la superficie. Tan pronto como tuvieron suficiente espacio de aire para respirar, inmediatamente comenzó la resucitación utilizando compresiones torácicas combinadas con respiración artificial. Cada respiración inhalada era una súplica por la supervivencia enviada a la frágil oportunidad que quedaba. Finalmente, después de una larga serie de segundos tensos, la respiración de Shuka se estabilizó gradualmente. Sus ojos se abrieron ligeramente, apagados, pero aún reflejando una asombrosa alerta. Juntos intentaron nadar contra la corriente para regresar a la zona segura de arriba, aunque cada brazada se volvió laboriosa. Cuando llegaron a la orilla, en ese raro momento de tranquilidad, Shuka reveló una verdad que había enterrado durante mucho tiempo. Su motivo para unirse al juego de Darwin nunca había estado relacionado con recompensas materiales o fama ilusoria. Todas sus acciones estaban dirigidas hacia un objetivo personal: encontrar al asesino que mató a sus padres frente a sus ojos cuando su infancia aún no estaba completa. En el proceso de rastrear los detalles restantes, Shuka descubrió accidentalmente una instalación oculta de Darwin's Game en el dispositivo personal de su padre. Esa coincidencia inexplicable la hizo creer que el autor de la tragedia estaba entre los concursantes presentes en este brutal juego, y así eligió enfrentarlo con su propia vida. En tierra, Ryuji, después de una tensa lucha con el controlador de hielo, había logrado someter a la chica que lo acompañaba. Cuando todos se reunieron, surgieron emociones encontradas. Shuka inicialmente expresó el deseo de castigar a la joven debido a su conexión con el ataque, pero luego se detuvo al presenciar su aspecto inocente, especialmente cuando alguien recordó el momento en que recibió resucitación boca a boca de Kaname para salvar su vida. El rostro de Shuka se sonrojó repentinamente, una emoción rara del guerrero de acero, usualmente tan frío en el campo de batalla. Esa chica extraña más tarde se presentó como Sui. A diferencia de los jugadores normales, ella poseía el símbolo que controlaba líquidos a un nivel flexible, pero lo que más sorprendió al grupo fue que dentro de ese pequeño cuerpo existía otra entidad, su difunto hermano gemelo llamado Souta. Después de un accidente grave, la conciencia de Souta, a través de un mecanismo poco claro, se fusionó con el cuerpo físico de Sui. Ahora coexistían en un solo cuerpo, turnándose para controlarlo según su estado mental. Un teléfono separado era el único puente que mantenía el límite del ego entre ellos. El sigilo de cada persona tenía propiedades opuestas. Sui podía manipular líquidos, mientras que Souta poseía la habilidad de congelar cualquier humedad circundante en hielo físico. Impresionado por la habilidad especial y la actitud sincera, Kaname decidió invitar a Sui a unirse a los Sunset Ravens. Su presencia ayudó a estabilizar el equipo durante una fase cada vez más brutal del juego, a medida que las fuerzas subterráneas comenzaban a emerger. No mucho después, Rain envió un mensaje diferente. El contenido no giraba en torno a recompensas o puntuaciones, sino que apuntaba a algo más profundo: acceso al sistema raíz o la operación secreta de todo el juego de Darwin. En ese momento, 8, bajo el mando de Wang, lanzó un gran ataque contra el refugio temporal del grupo de jugadores sobrevivientes.
El espacio del hotel cayó inmediatamente en caos. Ira, el guerrero tranquilo pero leal, reconoció la situación crítica. Él llamó inmediatamente a los miembros lo suficientemente fuertes para retirarse hacia Kaname, mientras él eligió quedarse atrás para bloquear al enemigo. Ira nunca había buscado la victoria. Lo que él buscaba era una recompensa para ayudar a curar a su pequeña hija, una niña de aproximadamente la misma edad que Susun, la hermana de Souta. Para él, cada elección derivaba del amor de un padre. Al enfrentar a Xiang y Shuka, los dos guerreros más fuertes bajo el mando de Wang, Hira, a pesar de haber preparado trampas cuidadosas, se encontró en desventaja porque los oponentes poseían habilidades de fuego superiores. Después de derrotar a uno de ellos, se vio obligado a hacer un último sacrificio al activar el mecanismo de explosión que había preparado de antemano en el sótano. La muerte de Ira no fue simplemente un sacrificio, sino una decisión que llevaba un espíritu indomable de aceptar su propia inmolación para preservar el camino de la supervivencia de los demás. Kana, la miembro más joven del grupo, pero con una inteligencia tecnológica extraordinaria, desafortunadamente cayó en manos de Octavo en un raro momento de descuido. Wang, con su fría crueldad y profundas maquinaciones, llevó a cabo una serie de torturas psicológicas y físicas contra ella. Su propósito era extraer información confidencial relacionada con el juego de Darwin, incluyendo el mecanismo operativo del sistema, elementos no divulgados y datos que solo unos pocos que habían alcanzado el nivel más profundo entenderían claramente. Mientras todos pensaban que no había forma de recuperar a Kana antes de que colapsara por completo, la fuerza principal de los Cuervos del Atardecer apareció repentinamente desde la oscuridad. Con un plan meticulosamente calculado hasta el más mínimo detalle, usaron transmisores de aturdimiento de corto alcance para crear un efecto de aturdimiento temporal, allanando el camino para un ataque sorpresa. En ese momento decisivo, eliminaron rápidamente al pistolero que escoltaba a Kana. Ella fue rescatada por un pelo cuando la frontera entre la vida y la muerte parecía estar a un solo aliento frágil de distancia. Inmediatamente después, Cone personalmente escoltó a Kana de regreso a un refugio seguro, donde pudo continuar la crucial misión de descifrar completamente el sistema operativo de Darwin's Game, la causa de tantas tragedias. En la línea del frente, Chuka y Rain decidieron quedarse para detener el avance de la octava unidad. Implementaron tácticas de guerrilla de manera proactiva, basándose en el complejo terreno de la zona urbana abandonada, utilizando pequeños pasillos, escaleras estrechas y la oscuridad para crear ventajas. Sus contraataques, aunque no abrumadores, fueron extremadamente efectivos para desviar la concentración del enemigo. Rain mantenía simultáneamente la comunicación con Kena a través del sistema interno, enviando continuamente datos descifrados que había recopilado para un análisis paralelo durante el combate. Mientras tanto, Ryuji, quien alguna vez fue un asesino significativo en el inframundo, decidió mantener una distancia táctica para crear presión en el flanco. Sin embargo, en una situación inesperada, fue emboscado directamente, causando que su brazo izquierdo estuviera casi completamente destruido. La sangre fluía continuamente, pero los ojos de Ryuji mantenían su determinación. Al darse cuenta de que no podía seguir luchando mucho más tiempo, sacó silenciosamente una granada escondida en su ropa de protección. Su objetivo estaba claro. Si no podía sobrevivir, al menos eliminaría un pilar del octavo, debilitando toda la estrategia del oponente desde dentro. Al mismo tiempo, Kana, después de estabilizar temporalmente su estado mental, continuó sumergiéndose en el complejo código descifrado que encontró en los brazaletes Darwin recopilados a lo largo de su viaje. Al principio, los números y símbolos parecían desconectados, como si fueran aleatorios, sin seguir una lógica fija. Sin embargo, cuanto más analizaba, más descubrimientos hacía Kana de extrañas conexiones entre ellos, un patrón secreto que iba emergiendo gradualmente. Esos símbolos no eran meramente equipos digitales, sino también coordenadas codificadas. Cada brazalete llevaba una parte del mapa que conducía al premio final, el control del centro del juego de Darwin, donde el verdadero creador del juego se había incrustado desde los primeros días. Gracias a su agudamente analítica estratégica, Ryan comprendió de inmediato el principio estructural dentro del sistema. Se coordinó con Kana para determinar la ubicación exacta de la caja fuerte central que contenía la base de datos original, algo que podría terminar el juego de Darwin por completo si caía en las manos correctas. Sin embargo, el viaje hasta allí no podría completarse sin enfrentarse a Wang. Justo cuando Ryuji se preparaba para activar la granada fatídica, Kana regresó inesperadamente al campo de batalla, sin portar armas, sin mostrar postura defensiva. Kana salió con total calma, con el brazo levantado en alto, sosteniendo un objeto de aleación plateada. Era una llave extraña, fabricada con altos estándares técnicos, capaz de conectarse directamente a la base de datos central. En lugar de elegir la destrucción, Kana propuso una solución que sorprendió a todos: negociación. Estaba lista para intercambiar esta llave por una retirada condicional del octavo, no por miedo, sino para evitar más bajas innecesarias. Esta valiente acción provino de la creencia en la autodeterminación, una decisión que no surgió de la fuerza, sino de una profunda humanidad. La propuesta hizo que ambos lados cesaran el fuego momentáneamente.
La sorpresa se extendió por el campo de batalla. Al poner la vida humana en el centro, en lugar de puntuaciones o poder, Kana había revertido inesperadamente lo que parecía una situación inmutable. Desde una posición estancada, la esperanza se reavivó, y por primera vez el juego de Darwin no era solo un lugar de derramamiento de sangre, sino que también contenía una oportunidad para elegir un camino diferente. En el tenso momento de una negociación falsa, Kaname, con una calma asombrosa y una habilidad de improvisación, comenzó a liberar una serie de información hábilmente organizada relacionada con los símbolos grabados en el brazalete de Darwin. Deliberadamente creó una historia aparentemente razonable para convencer a Wang de que la clave por la que ambas partes luchaban en realidad conducía al premio final. El objetivo de Kaname no era simplemente engañar, sino aprovechar la oportunidad para crear una ruta de escape y salvar a sus compañeros del riesgo de ser eliminados por completo. Mientras continuaba el intercambio, Wang no estaba completamente convencido. El octavo líder mantenía una actitud vigilante, porque a su lado estaba un miembro especial, Prior, que poseía un sello que ayudaba a detectar mentiras. Aunque claramente consciente de que lo que dijo Kaname era en parte ficticio, Prior no intervino de inmediato, ya que quería ver el resultado final antes de actuar. Después de considerarlo, Wang acordó aceptar la condición de entregar la llave con una cláusula adjunta, solo garantizando la vida de Kaname, mientras que Ryuji, a pesar de estar gravemente herido, aún sería tratado en el lugar para asegurar que nadie pudiera causar sorpresas más tarde. En ese momento crítico, Kaname continuó desempeñando perfectamente el papel de alguien dispuesto a traicionar a sus compañeros a cambio de su vida. Declaró audazmente que no le importaba el destino de Ryuji mientras él estuviera a salvo. Sin embargo, Ryuji, quien poseía un sigilo que le permitía observar las emociones y los matices verdaderos de los demás, fácilmente reconoció que esto no era la verdad. Se conmovió profundamente al entender que Kaname estaba arriesgando todo, incluida la reputación u honor, solo para ganar tiempo mientras creaba una oportunidad de contraataque. Aprovechando el momento de sorpresa, Kaname lanzó la llave al aire, lo que hizo que Wang se apresurara instintivamente a agarrarla. Al mismo tiempo, introdujo rápidamente un código en un casillero ubicado en el área de la puerta de la estación. No es un detalle menor, sino el centro de todo el juego. Los símbolos en las pulseras Darwin no señalaban el premio, sino que proporcionaban coordenadas y códigos de apertura para el casillero, el almacenamiento que contenía el núcleo de este evento de búsqueda del tesoro. Tan pronto como se abrió el casillero, un mecanismo secreto en su interior se activó inmediatamente. Un fuerte haz de luz destelló, haciendo que todos los jugadores restantes en el mapa fueran teletransportados aleatoriamente a diferentes áreas de la ciudad, quedando solo Kaname en la escena. Frente a él ahora había una pequeña caja de hierro dentro del compartimento del casillero. Cuando la abrió, Kaname descubrió un teléfono sonando, el único objeto dentro. Cogió el teléfono ansiosamente y una voz del otro lado anunció que era el ganador final del evento especial. Cuando le permitieron hacer una sola solicitud como recompensa, Kaname no dudó en expresar su deseo de retirarse del juego de Darwin, un deseo que había existido en su corazón durante mucho tiempo. Sin embargo, la respuesta del administrador lo dejó sin palabras. El sistema no permite abandonar el juego una vez que se acepta la participación. La victoria, aunque parecía completa, no abrió la libertad como Kaname había esperado. El juego continuó con reglas severas que nunca cambiaron, y ahora él había entrado más profundamente en el vórtice inescapable llamado Darwin's Game. Después de revelar el verdadero propósito de este juego de supervivencia, la persona detrás de todo el sistema confirmó que si los jugadores querían escapar de la espiral mortal, solo tenían dos opciones: o lograr una victoria absoluta, es decir, completar todos los desafíos que el sistema presentaba para que el juego terminara automáticamente, o elige la forma más arriesgada, encontrar el escondite del cerebro, eliminarlo por completo y luego destruir todo el sistema central del juego de Darwin. Después de escuchar todo, Kaname Sudou, tras algunas consideraciones, hizo una solicitud de privilegio especial, y esta solicitud fue rápidamente aprobada por los operadores del sistema en el otro lado. En otro acontecimiento, la joven hija de Iraga, quien había sacrificado su vida en la confrontación anterior, finalmente recibió una compensación de la compañía de seguros. Sin embargo, los ojos de la niña aún estaban llenos de duda, como si ese tierno corazón aún no pudiera aceptar la dolorosa verdad sobre la partida repentina de su padre. Al mismo tiempo, Ryuji Misaka, el joven con un pasado pesado, fue ayudado por una misteriosa chica rubia que usó sus cadenas de dragón para recrear su brazo después de que fue gravemente dañado en una batalla. La chica llamada Kei era conocida como uno de los miembros clave del club de artes marciales Sunset Ravens, un grupo similar a un gremio en el mundo de Darwin's Game, liderado por un luchador extranjero llamado Dan Zhao. Esta persona se hizo famosa después de convertirse en la última sobreviviente en el juego de búsqueda del tesoro que tuvo lugar anteriormente. Después de lograr la victoria total, Danju utilizó sus derechos especiales para crear una arena privada donde los jugadores podían desafiarse entre sí para acumular puntos en un entorno controlado por él. Este espacio se convirtió en un destino familiar para los jugadores deseosos de entrenar y establecer su posición en el caótico mundo de Darwin.
Después de que la brutal búsqueda del tesoro terminó con incontables pérdidas y sacrificios, Kaname Sudo tomó la valiente decisión de cambiar todo el panorama del juego de Darwin. Ya no quería enfrentarse solo a las fuerzas brutales en este juego mortal, así que estableció oficialmente su propia alianza llamada Cuervos del Atardecer. El objetivo del grupo era sobrevivir para establecer un nuevo orden en el mundo caótico donde los humanos se ven obligados a luchar por sus vidas. Los miembros principales de Sunset Ravens incluían inicialmente a Shuka Karino, la habilidosa guerrera que siempre luchaba junto a Kaname; Rein Kashiwagi, la chica genio con habilidades extremadamente precisas para el análisis táctico; Ryuji Misaka, el ex miembro de una pandilla que una vez los confrontó pero ahora es leal a los ideales del grupo; y Sui, la persona con una doble personalidad, la chica tranquila, y su hermano gemelo Sauta que vive en su subconsciente. En el camino para expandir su influencia, Kaname se acercó a Danju, líder del Clan Boxing Club, un grupo de combate que opera de manera independiente en el sistema de arenas subterráneas de Darwin's Game. Aunque este grupo no era antagónico, mantenían una actitud neutral hacia otras fuerzas. Kaname vio potencial de alianza aquí y propuso personalmente la cooperación. Danju no se negó, pero estableció una condición clara: si Kaname quería convertirse en aliado, debía aceptar un desafío directo con él en un enfrentamiento 1 a 1. A pesar de la obvia disparidad física, Kaname aceptó el desafío. Aunque Danju era uno de los 4 jugadores más fuertes de todo el juego, poseía habilidades de transformación biológica que hacían su cuerpo indestructible, inmune a las armas de fuego y armas convencionales. Kaname solo tenía una ventaja en inteligencia táctica. El partido se inclinó fuertemente a favor de Danju, pero la perseverancia y el espíritu de lucha de Kaname causaron una fuerte impresión. Aunque no ganó, aún recibió reconocimiento de Danju por establecer con éxito una alianza estratégica con el club de boxeo. Justo cuando terminó la confrontación, apareció de repente una figura misteriosa, una espadachina vestida completamente de negro, con el rostro completamente cubierto por una máscara. Silenciosamente subió al escenario. Nadie más que Liu Shulan, la persona que ocupa la posición más alta en el ranking de jugadores en el juego de Darwin. Ella poseía una habilidad inusual, no de sigil, la habilidad especial en el juego, sino de técnicas tradicionales existentes antes de que ella ingresara a este mundo mortal. Esa técnica llamada Espada del Corazón era un ataque que golpeaba directamente la mente del oponente, haciendo que las víctimas tuvieran la auténtica sensación de que su vida acababa de ser cortada, aunque su cuerpo no sufriera lesión alguna. Justo en la arena, Shulan utilizó esta técnica para hacer que Kaname sintiera como si realmente hubiera muerto en un instante. Sin detenerse allí, continuó derrotando fácilmente a Ryuji y Rein, 2 personas que habían participado en batallas a vida o muerte con Wang antes. Después de derrotar a todo el grupo, no mató a nadie, pero sorprendentemente capturó a Kaname y luego se retiró misteriosamente. Mientras todos estaban confundidos, Rein utilizó todas sus habilidades analíticas y los documentos disponibles para investigar las habilidades de Liu Shulan. A través del proceso de investigación, descubrió que Heart Sword no estaba en el sistema sigil, lo que significa que no estaba controlado por el mecanismo del juego, sino que provenía completamente de habilidades de entrenamiento del mundo real. Esto convirtió a Shulan en uno de los jugadores más peligrosos, casi impredecible. Mientras tanto, Kaname estaba retenido en el escondite de Shulan. Lo extraño fue que ella no lo torturó, amenazó, ni siquiera hizo demandas sobre puntos o recompensas. Después de un periodo de silencio, Shulan reveló fríamente que la razón del secuestro no fue eliminarlo, sino por un objetivo muy personal. Ella quería que Kaname se convirtiera en su esposo, una declaración inesperada, completamente contradictoria al contexto brutal de lucha de Darwin's Game, abrió un extraño punto de inflexión que nadie en Sunset Ravens podría haber anticipado. Al recibir información de Rein Kashiwagi sobre la captura de Kaname Sudo, Shuka Korino reunió rápidamente a todos los miembros de los Sunset Ravens para implementar un plan de rescate. El grupo partió de inmediato, actuando con decisión con el único objetivo de traer a su líder de vuelta a salvo a cualquier costo. En otra área, Liu Shulan, la líder del ranking de Darwin's Game, comenzó a revelar su verdadero objetivo. Contrario a su apariencia fría habitual, dio una razón sorprendente para su intención de perseguir a Kaname. Quería producir descendientes perfectos para el clan de asesinos que heredó. Con una mentalidad genética, Shulan creía que combinarse con alguien que posee cualidades superiores de supervivencia como Kaname crearía una generación ideal. Cuando le advirtieron de personas que se acercaban, Shulan adivinó inmediatamente que los cuervos del atardecer los estaban rodeando. En lugar de esperar a ser rescatada, Kaname hizo una sugerencia táctica. Si escapaba sin herir a nadie en el grupo, él consideraría su propuesta de matrimonio, un desafío que apuntaba tanto a la habilidad como a la psicología. Este compromiso ambiguo hizo que Shulan aceptara. Aunque confiaba en su capacidad para escapar sin necesidad de atacar, se enfrentó a una formación de élite y un sistema de trampas establecido por el propio Kaname. Como resultado, no pudo pasar la prueba diseñada para ella.
En lugar de confrontación, Zulan declaró que se uniría a los Cuervos del Atardecer como una forma de reconocer el talento estratégico de Kaname. A pesar de las miradas sospechosas de los miembros, Kaname aún aceptó con solo una condición. Si ella traicionaba a la organización, primero debía traicionarlo a él. Una breve advertencia que mostraba tanto calma como absoluta fe en el poder persuasivo del ideal que estaba persiguiendo. Al regresar al escondite, Kaname recibió inmediatamente un video de Wang, el líder de la organización de los no muertos de la región de la isla. En el metraje, el leal amigo de Shinosuka Kaname, de complexión robusta, fue capturado y amenazado con la muerte si Kaname no aparecía en el lugar designado. Este acto despreciable llevó a Kaname al límite de su resistencia, haciéndole imposible mantener la calma. Incapaz de dejar que su amigo cercano enfrente el peligro, Kaname inmediatamente reunió a todos los miembros de los Cuervos del Atardecer, preparando una acción audaz para rescatarlo. Acompañándolos en esta misión estaba Inukai, un luchador experimentado del club de boxeo Danju, quien había ayudado previamente a Kaname en la batalla. Cuando el grupo se acercó al área portuaria según las coordenadas en el video, fueron inesperadamente bloqueados por Keiichi, un miembro de Undead, que se pensaba que había sido eliminado en la batalla anterior en el hotel, donde Hiragi había usado su poder especial para derrumbar toda la estructura. Inukai se ofreció a enfrentarse a Keiichi solo para evitar que causara obstáculos, creando condiciones para que los miembros restantes llevaran a cabo la misión principal. Sui y Souta rápidamente se coordinaron para eliminar a los secuaces que bloqueaban el camino, despejando los puestos de guardia para abrir el camino hacia el almacén. Mientras tanto, Kaname y Ryuji se deslizaron por pasajes ocultos, acercándose silenciosamente al área donde Shinosuka estaba cautivo, aprovechando cada brecha para evitar llamar la atención. Al enfrentar a Wang en el almacén, Kaname no solo vio a su amigo siendo miserablemente torturado, sino que también sintió claramente la inhumana crueldad del líder de los no muertos. Shinosuka no sobrevivió a la brutal tortura. El momento en que vio el cuerpo inmóvil de su amigo que había compartido sus luchas, Kaname quedó atónito. El dolor en su corazón ardía a través de la razón, encendiendo una profunda ira. Wang no era simplemente un oponente, se había convertido en un símbolo de un dolor imperdonable. Este enfrentamiento no fue solo por supervivencia, sino también una declaración de guerra por todo lo que Wang había hecho. Con rabia ardiente en su corazón, Kaname y sus camaradas entraron en una batalla a vida o muerte, decididos a acabar completamente con la amenaza de los no muertos, incluso si eso significaba intercambiarlo por toda su fuerza restante. En el momento de presenciar el cadáver de Shinosuka, el sincero camarada que había luchado a su lado siendo brutalmente asesinado, las emociones en Kaname parecían congelarse por completo. Del dolor transformado en crueldad, sus ojos se volvieron sin alma, ya no obstaculizados por la razón o la misericordia. Sin vacilar, sacó su pistola, disparando un tiro directo a uno de los subordinados de Wang. La sangre salpicó en la pared sin un rastro de arrepentimiento. A los ojos de Kaname ahora, tales personas ya no eran dignas de jugar, solo eran escoria sobreviviendo a través de una crueldad insensible. Anteriormente, Kaname creía que la mayoría de los participantes de Darwin's Game eran personas normales obligadas a adaptarse a un mundo loco. Se volvieron brutales por instinto de supervivencia, no por naturaleza. Sin embargo, con Undead, la organización liderada por Wang se dio cuenta de que la frontera entre el juego virtual y la realidad se había desdibujado completamente. Actuaban como bestias salvajes tanto en el juego como en la vida real, lo que significaba que habían elegido voluntariamente ser sanguinarios. Esto hizo que Kaname tomara una decisión decisiva, iniciando una batalla de clanes con Undead, declarando que erradicaría completamente esta organización sin piedad. En respuesta a la declaración de guerra, Wang rugió con ira, llamando a sus subordinados a avanzar y matar a Kaname. Sin embargo, esos hombres fueron eliminados por el poder abrumador de Kaname antes de que pudieran acercarse. Nadie pudo resistir la precisión cruel del líder de los Sunset Ravens. No fue solo una pelea, fue una ejecución. Al otro lado de la línea de batalla, Wang, enfurecido al extremo, persiguió personalmente a Shuka después de verla. Con el odio acumulado de su derrota en la búsqueda del tesoro anterior, creía que ahora podía aplastar personalmente a la que lo había humillado. Él la persiguió hasta un gran almacén donde la atmósfera sombría creó una abrumadora sensación de inquietud. Confiado en su fuerza, Wang cargó directamente hacia Shuka sin la menor sospecha. Sin embargo, en un instante se congeló cuando una de sus piernas fue cortada de su cuerpo, salpicando sangre, lo que provocó que se derrumbara en el frío suelo. Aturdido por no entender lo que estaba pasando, todavía trató de levantarse y cargar de nuevo, pero la pesadilla no había terminado. Otro corte invisible hizo que su brazo derecho se cayera, la herida tan limpia como si hubiera sido cortada por una hoja invisible. Retorciéndose de dolor, Wong gritó desesperado, maldiciendo continuamente a Shuka. En su furia, una gota de sangre de su frente cayó al suelo.
En ese momento él comprendió la aterradora verdad. La luz se reflejaba en incontables hilos extremadamente delgados esparcidos por todo el espacio del almacén. Estos hilos eran casi invisibles a simple vista, pero lo suficientemente afilados como para cortar fácilmente un cuerpo humano con solo un ligero movimiento. Shuka, con habilidad superior y preparación perfecta, había convertido toda esta habitación en una trampa mortal. Para ella, una guerrera invencible en combate cercano no fue solo una victoria de fuerza, sino también una fría declaración enviada a aquellos que la habían subestimado. En esta batalla no perdería. En este momento de vida o muerte, Shuka finalmente reveló el secreto de su habilidad especial. No solo controlaba alambres de acero como un arma convencional, Shuka también podía hacer que esos hilos vibraran a frecuencias ultrasónicas extremadamente altas. Debido a esto, aunque delgado y casi invisible, solo un hilo era suficiente para cortar fácilmente la piel, el músculo o incluso el hueso de cualquiera. No solo era luchar por instinto, sino que requería una combinación perfecta de inteligencia táctica con habilidades letales absolutamente precisas. Al darse cuenta de la verdad demasiado tarde, Wang fue inmediatamente abrumado por un miedo extremo. Su espíritu, originalmente arrogante, comenzó a colapsar. En un estado de desesperación, concentró todas sus fuerzas restantes para intentar arrastrarse fuera de ese espacio de muerte. La sangre fluía continuamente, su cuerpo fuera de control, pero la voluntad de sobrevivir lo hizo luchar para arrastrarse hacia la puerta del almacén, con la débil esperanza de encontrar una forma de sobrevivir. Sin embargo, justo cuando escapó afuera, la esperanza se desvaneció cuando Kaname y Ryuji, quien fue una vez un miembro de alto rango de una pandilla, habían estado esperando allí por mucho tiempo. No había escapatoria. Sin salida, Wang se arrodilló suplicando, ofreciendo todos sus 1800 puntos de isla a cambio de su vida. Sin embargo, Kaname se negó fríamente. Reveló que había usado el privilegio de victoria después del evento de búsqueda del tesoro, permitiendo apuestas ilimitadas de puntos en batallas entre clanes. Kaname apostó más de 8000 puntos, superando con creces a cualquier oponente. Como resultado, solo por ganar, todo el clan de los no muertos de Wang sería borrado permanentemente del sistema, sin posibilidad de reaparecer. A pesar de seguir tratando de justificarse, Wang no pudo escapar. Kaname terminó todo con un disparo decisivo, castigo para el que causó la muerte de Shuka. Al mismo tiempo, en otro lugar, Inukai del clan Danjo estaba luchando ferozmente con Kaede, un peligroso remanente de los no muertos. La batalla llevó a ambos al límite, pero tan pronto como Wang fue eliminado, el sistema declaró la derrota completa de los no muertos. Inukai no necesitó seguir luchando, la batalla terminó oficialmente. A pesar de la victoria contundente, Kaname no pudo ocultar su pérdida. La muerte de Shinizuka, quien había luchado a su lado, dejó un vacío difícil de llenar. Para Kaname, Darwin's Game no era solo una batalla de supervivencia, sino una máquina cruel que aplastaba tanto la humanidad como la vida. Frente a todos los Sunset Ravens, Kaname declaró con resolución el camino a seguir. Su objetivo ya no era existir o acumular puntos, lo terminarían.